Bendiciones, amados hermanos, que el Señor y la paz del Señor los bendiga. Amados, quiero antes de comenzar este mensaje mandar un saludo muy especial a todos los hermanos que en este momento están pasando prueba, que pues en este momento su situación de salud es un poco crítica, en especial a mi hermana, a nuestra amada hermana Delicia, a Héctor, que está allá en Buenos Aires, y a Carlos, que se encuentra allá en México. Muchos saludos y bendiciones también a todos los que están fuera y un poquito más lejos, allá en España. A Mica, saludos Mica, que el Señor te bendiga, hija, bendiciones. Y bueno, para todos los que puedan ver este mensaje, la verdad es que en realidad ya lo habíamos soltado en una ocasión, también online, por una videollamada, pero quería yo rescatar otra vez este mensaje de una forma un poquito ya más apropiada con la palabra, porque en ese momento fuimos realmente inspirados por el Espíritu Santo, tocados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo por medio de su santa palabra. Pero en esta ocasión pues quiero reforzar un poquito más con la propia palabra, valga la redundancia. Así nosotros podemos entender un poco más con respecto al mensaje que Dios tiene para nosotros. Bueno, mis amados, miren, el mensaje se encuentra en Marcos capítulo 5. Vamos a ver cómo es que al Señor no se le aprieta, sino se le toca. Amén. ¿Por qué digo esto? Bueno, ya vamos a leer y van a entender a qué me refiero. En Marcos capítulo 5, en el versículo 25, dice que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre quería tocar al maestro, ¿verdad? Nosotros ya conocemos prácticamente la historia, sabemos que dice gastó todo su dinero y no hubo médico pues quien le ayudase o quien le sanase de su enfermedad. Al enterarse del Señor, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, dice, entre la multitud y tocó su manto. Noten específicamente la palabra vino por detrás. Es muy importante, ya vamos a ver por qué. Dice, porque decía que si solamente tocase su manto sería salva. Fíjense, no dijo sana, sino salva. Salvación no es lo mismo que sanidad. Sanidad es para el cuerpo terrenal, ¿verdad? Sanidad en el cuerpo, sanidad del espíritu. Estamos hablando de los tiempos terrenales acá en la tierra, pero ella está haciendo de salvación que se refiere a lo celestial, se refiere a lo espiritual, se refiere al poder sobrenatural de Dios. Amén. Entonces dice que enseguida que le tocó, ¿verdad? Su cuerpo sintió que su cuerpo estaba sano, ¿verdad? De aquel azote. Luego Jesús, conociendo, ¿verdad? En él mismo el poder que había salido de él, escuchen, el poder, la autoridad, el poder, amén, gloria a Dios, dice que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Amén. Para lo cual sus discípulos respondieron así. Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Bien, hasta ahí un poco para que se entienda la palabra de Dios. La multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Mis amados, este mensaje, como ya lo había dicho, lo soltamos, lo gozamos, lo comimos en una ocasión por videollamada con mis hermanos que se encuentran en el extranjero. Y la verdad que fue tan hermosa la palabra, fue tan fuerte que quería yo precisamente hoy día predicarla de vuelta. Lamentablemente por algunos asuntos personales, la mayoría de los hermanos no pudieron presentarse, así que dimos por pasada la reunión. No obstante así,
la estamos haciendo virtualmente por el canal de YouTube para que ustedes puedan recibir el mensaje. Mis amados, no es lo correcto. No es lo correcto. Lo correcto es que nos congreguemos. Pero ese sería otro tema y lo digo para el ministerio, Familia de Dios Unida, amén, para que se comprenda y se entienda que no podemos jugar ya más con el Evangelio porque queda muy poco tiempo para que el Señor venga. Pero vuelvo a repetir, ese sería otro tema. La palabra nunca faltará, la palabra siempre estará, está en tu mente y está en tu corazón. Dice la palabra de Dios, está escrita en tu corazón. Dios la iba a escribir en tu corazón. Todos tenemos una Biblia. El problema es que muchos no la leemos. Esa es una larga historia, pero yo sé que me están entendiendo. Todos tenemos la oportunidad de orar, pero no todos hablamos con Dios. Muchos conocemos a Dios, pero otros, dice, no le conocen. No lo quise decir como lo dijo Pablo, porque si no, no quiero ofender a nadie. Pero dice él, para vergüenza os lo digo. Es muy importante este mensaje, amados, porque si no lo suelto estaría faltando con respecto a lo que el Espíritu me mandó a ministrar. Mis amados, vuelvo a repetir, no se aprieta al Señor, no se aprieta, se le toca. Amén, se le toca, no se le aprieta. Apretar, hermanos, es como exigir algo violentamente, ¿no? Es como que dame. Es violento. Es lo mismo que rechazar de repente tiempos o de repente la forma correcta para pedir algo, ¿no? Rechazar de repente la legalidad o la autoridad para conseguirlo, sino que exigirlo a modo de violencia, apretando. ¿Por qué digo esto, amados? Va a decir, pastor, pero lo estaban siguiendo. Sí. Pero de todos los que le seguían, amado hermano, solamente dijo de una, alguien tocó mis vestidos, porque poder salió de mí. O poder salió de mí, alguien me tocó. Por eso es que los discípulos dicen, maestro, todos te aprietan, una multitud te aprieta, ¿verdad? Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Amén. Pero no va en multitudes, hermanos. Y acá, miren, me voy a meter en algo que a lo mejor no se va a compartir con mis demás consiervos míos, pastores y ministros y demás ministerios, que pensamos y creemos que las multitudes hablan de mucha mies. Amén. Y cuando el Señor habla de la mucha mies, no habla de multitud de gente, de multitud de personas. Ya les voy a explicar por qué. No habla de multitud de personas, habla de la mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. Habla de la verdadera mies. Hablamos de la novia. Hermanos, alrededor del mundo y a lo largo del tiempo hay muchas conversiones, hay muchas personas que han recibido a Cristo en sus corazones, pero recuerden que dice la palabra que muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Entonces, el objetivo general de un ministerio o de un pastorado no es llenar una iglesia con miles de miembros, es precisamente llevar al Señor a miles de hermanos a los pies de Él, o sea, la mies. No porque de repente un ministerio tenga multitudes o cientos de personas o miles de personas, no quiero hablar mal de nadie, no estoy hablando ni hablando mal de ningún ministerio. También está lo contrario, cuando los ministerios son pocos, no porque sean pocos es porque el Señor no prospera. No, porque Dios no busca ni lo poco ni lo mucho, busca a la mies, busca a la novia, busca al hermano que se va a salvar, al que cuando suene al fin del sonar de la trompeta, dijo Pablo, ¿verdad? Sea salvo. La novia, el que ya conoce Él. Ya vamos a ver por qué decimos esto de ya lo conoce. Hermanos, vamos a ver cómo es que pues no es lo mismo tomar bendición por la fuerza que tocar y recibir con respeto. Yo les decía detrás. ¿Por qué dice que vino por detrás? Bueno, si nosotros vamos al libro de Samuel, capítulo 6, versículo 8,
7:8. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé, del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. El venir de atrás, hermano, no es a manera de ladrón, porque ella no iba a robar nada, porque ella no tenía que robar nada, porque ella era una hija, pues ella misma declara que lo que buscaba era salvación, no sanidad. Y el mismo Señor, nuestro Dios, declara, ve en paz, hija mía, eres sana y eres salva. O sea, la sanó y le dijo que era salva, por la fe, porque por la fe todos nos salvamos. ¿Cuántos creen esto? Entonces, hermanos, que venga por detrás, vuelvo a repetir, no es que sea ladrón, sino que en realidad quiere decir, amados hermanos, que muchas veces los que son rechazados, o como dice la palabra, los últimos serán los primeros, es quienes verdaderamente, ¿verdad?, con mucha vergüenza, con mucho temor, con mucha necesidad del Señor, vienen sin hacerse ver, sin mostrarse, sin tener títulos, ¿verdad? Y de la nada, hermano, tocan al Señor de una manera en que reciben el poder. Hermanos, esto no pasa por un ministerio, no pasa por un pastor, no pasa por un hombre, mucho menos por un hombre, pasa por la voluntad del Señor, pasa por el conocimiento de Dios, pasa por la fe en Dios, pasa por la relación que tú tienes con el Señor, y esto solamente se da a través del tiempo, cuando tú tienes un contacto constante con Él, de tal forma que le conoces y sabes cómo tocarle para que recibas poder de Él, como esta mujer sabía y entendió que solamente tocándole el manto iba a ser sana, iba a ser salva. Amén. Entonces no necesariamente uno tiene que de repente mostrarse, hacerse notar, hacerse ver, porque Dios no necesita de esto, solamente lo que necesita es un corazón sincero, un corazón verdadero que quiera verdaderamente tocarlo. Ahora, vamos a ver cómo es que todos querían tocarle para que fueran sanos. En Lucas capítulo 6, versículo 19, dice la palabra, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Pero ¿quiénes? Todos procuraban, dice aquí. Todos procuraban tocarle. Todos intentamos tocar al Señor. Como la mujer del flujo de sangre le tocó. Todos intentamos recibir poder de Dios, pero muy pocos lo reciben. Solamente aquellos que tienen la fe suficiente como para entender y creer que verdaderamente son o forman parte del pueblo o la iglesia de Dios. Amén. Entonces, es el objetivo de parte de nosotros poder entender y comprender esto para poder, ¿cómo se puede decir?, a recibir el poder acá en la tierra y la salvación allá en los cielos. Bendito sea su nombre. Lo cual nos es permitido porque no somos perros, no somos perrillos, no comemos debajo de la mesa, nos sentamos a la mesa a comer el pan, no comemos migajas. Pero y entonces, pastor, ¿por qué es que yo no recibo poder? ¿Por qué es que yo no me sano? ¿Por qué es que yo no recibo contestación? Bueno, van a notar pues que cuando dice la palabra de Dios con respecto a esto, habla y dice que Él va a dar de su espíritu. Nunca dijo te voy a dar casa, nunca dijo te voy a dar auto, dice te voy a dar de mi espíritu. ¿Por qué del espíritu? Porque precisamente es por medio de la revelación, es precisamente por medio de del poder en que nosotros podemos recibir las buenas nuevas, en que nosotros podemos de repente recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Pero es necesario que nosotros entendamos que no podemos tomarlo por la violencia, tenemos que verdaderamente tocar. Entonces, yo necesito entonces, amado hermano, poder entender y comprender que yo no puedo recibir poder solamente porque pertenezco a una multitud de personas que le siguen. Yo puedo seguirle al Señor, bendito sea su nombre, gloria a Dios, pero una cosa es seguirle y otra cosa es tocarlo. Amén, una cosa es apretarlo y otra cosa es tocarlo. Dice la multitud lo apretaba, ¿no? Quería recibir poder. Amén, leímos en el 19, en Lucas 19, dice, intentaban tocarle. Amén, porque todos procuraban tocarle porque sabían que poder salía y sanaban. Amén, pero no cualquiera le tocaba. No cualquiera podía tocarle.
¿Por qué? Porque era necesario que para poder tocarle uno tuviera una relación. Amén. Y muchas veces las personas piensan que entre más nosotros nos hagamos ver, entre más recibamos reconocimientos por medio de hombres, vamos a poder tener la autoridad para recibir este poder. Y no es así, amados hermanos. Yo quiero invitarles, bueno, yo se los voy a leer rápido. Lo traté de sintetizarlo para que se entendiese lo más rápido posible. ¿Por qué es que digo esto? Porque cuando Dios nos demanda responsabilidad, cuando ya el Señor nos demanda pacto, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, y este es mi nuevo pacto en mi carne y en mi sangre. Y acuérdense que un pacto es de aquí para allá y de allá para acá. Yo tengo que cumplirle a mi Señor como Él me ha cumplido a mí, porque ya Él ya me cumplió. Amén. Dijo, hecho está. Amén. Consumado es, hecho está. Bendito sea el Señor. Lo que Él tenía que hacer, llegar a la cruz y morir por nuestros pecados, para salvación nuestra, ¿verdad? Derramando toda su sangre, entregando toda su carne, Él ya lo hizo. Por eso dijo, consumado, hecho está, consumado es. Amén. Pero por otro lado estamos nosotros. ¿Cómo pues podemos legalizar esa sanidad, esa salvación? ¿Cómo podemos nosotros de repente hacer que esto fluya para que podamos nosotros recibir ese milagro? Bueno, la forma en que nosotros podemos recibir ese milagro es a través de un compromiso, es a través de una relación, amados hermanos. Miren, si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, vamos a notar que en el versículo 5 del capítulo 6, dice pues, permítame que ya se me cruzó, discúlpenme. En el capítulo 6, en el capítulo 6, bendito sea el Señor, en el versículo, ay mi Dios, permítame un poquito que se me cruzaron las letras aquí. San Juan capítulo 6, versículo 26. Bien, dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan, dice, y os saciasteis. Amén, dice la palabra de Dios. Bien, por eso es que le buscamos nosotros, porque sabemos que si lo encontramos, ¿verdad? Como la gente veía que todos se sanaban, por eso es que todos le buscan. Y hay un error con respecto al evangelio. Por ahí nosotros evangelizamos diciendo, mira, si venís al Señor, el Señor te va a sanar, te va a prosperar, te va a dar vida, te va a dar bendición. Y no es en cierta forma, una realidad y una verdad, hermanos. Acuérdense que la palabra de Dios dice que le preguntaron al Señor, ¿quién pecó aquí? ¿Sus padres o él? No para que fuese ciego. Dice, ni sus padres ni él, sino esto es para la gloria de Dios. Recuérdese, pues, que también el Señor le habló a Moisés y le dijo que él hizo al sordo, ¿verdad? Pero también al que oye. Amén. Entonces, amados hermanos, miren, nosotros no podemos de repente decirle al Señor, ¿por qué es que tú nos hiciste así? ¿Por qué tenemos necesidad de esto? Podríamos estar sanos. Porque Dios nos formó con un propósito. Pablo, en un momento, cuando fue tocado por el Señor, ¿verdad? Cuando tuvo ese encuentro tan grande, dice que recuperó su vista, pero posteriormente en sus cartas él dice que no la recuperó del todo, al punto que dice que rogó y procuró rogar una y otra vez al Señor, porque sabía que podía sanarle, como Cristo también oró en el Getsemaní 3 veces, amén, porque podía salvarle de esa hora, amén. Dice que por más que procuró que le devolviese la vista, lo único que recibió de parte del Padre, de parte de Dios, dijo, bástate de mi gracia, que yo me perfecciono en la debilidad. Así que amados hermanos, si nosotros estamos enfermos o estamos sanos, enfermos estamos para la gloria de Dios, pero también estamos sanos para la gloria de Dios. Y si de repente tenemos prueba, es por Dios y para Dios. Y si de repente tenemos bendición, pues bendecimos a Dios porque es de Dios y para Dios. Todo Él tiene cuidado, en todo tiene cuidado, y no podemos llamarle injusto a Él, porque de repente unos están sanos y otros no. No podemos llamarle injusto si de repente nosotros
oramos por una persona y no fue sana, porque el que da la sanidad es el Señor y Él hace como Él quiere. Entonces no podemos nosotros juzgar nada de esto, pero sí entendemos que todos sabemos, sí conocemos que de Él viene poder y por medio de Él podemos ser sanos de cualquier azote. No hay nada difícil para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Muy bien, en el versículo 30, estoy tratando de resumírselo para que de alguna u otra forma podamos avanzar, ¿verdad? En el versículo 30 del mismo capítulo, vamos a notar, vamos a ver y darnos cuenta que le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿No? Demandaban señal, porque es triste decirlo, amados hermanos, pero es la verdad y la realidad con respecto a la vida. Nosotros intentamos ver señales, intentamos ver de repente algún tipo o un tipo de ruta, un tipo de reglamento, un tipo de formato para poder llegar. Y en el Señor no existen reglas, simplemente existe el corazón verdadero, el cual ama al Señor. Si nosotros verdaderamente amamos al Señor, amados hermanos, entonces vamos a poder recibir bendición, vamos a poder recibir salvación. Pero si nosotros buscamos solamente para nuestro propio fin el recurso, como es la sanidad, sin seguirle, pues entonces estamos completamente errados, amados hermanos. Porque estos hermanos estaban viendo que realmente había poder y había sanidad, pero querían ver qué se les demandaba por la sanidad, qué se les demandaba por seguirle. Amén. Cuando Cristo el Señor, dice la palabra de Dios, les dijo qué es lo que se les demandaba, pues dice en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esto les dijo. Cuando se lo dijo, se les voló la cabeza, porque dijo, no, esto es muy duro, es muy fuerte. A tal grado que después vamos a ver cómo es que en el 41 murmuraban ellos diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo, porque dice, bueno, ¿por qué dice este no es Jesús, el hijo de José? Inmediatamente el razonamiento. El problema de nosotros es que inmediatamente razonamos, intentamos razonar con respecto a lo que vemos, ¿no? Nos enteramos que alguien sanó y intentamos ver cómo es que fue sano, tratar de ver cómo es que cayó, qué palabras dijo, cómo oró, pensando, vuelvo a repetir, que hay una ruta y un formato, un formulario, algo que nos lleve a ese poder, y no existe, solamente está en el corazón, que dice la palabra en Romanos capítulo 10, que si creyeses en tu corazón y confesases con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces serás salvo. Y cuando dice esto, que normalmente lo utilizamos para evangelizar, no se refiere solamente a esas palabras, sino se refiere al compromiso en el amor al Señor. Amén, en el amor al Señor. Porque ¿cómo es que yo me decido hacer algo? Cuando yo en mi corazón decido, mi boca lo confiesa. Es así como funciona, hermanos queridos. En el 60 dice la palabra de Dios que al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y para resumidas cuentas, amados hermanos, en el 66, se los salté así, se los preparé así para que no demorase mucho tiempo, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bien, no tengo otros pasajes bíblicos, pero espero que se haya podido comprender lo que les mencioné. Es muy simple, amados hermanos, es muy simple. Hay un pacto, un nuevo pacto, que es para la iglesia. Hay un pacto en la ley que es para el pueblo de Dios. Y hay un pacto que es para la iglesia, para nosotros, los que no somos judíos. Este pacto es en la fe. Amén. Este es mi nuevo pacto, dice, que hago con vosotros. En mi sangre y en mi carne. O sea, se refiere al sacrificio. Sacrificio de quién, de Él. Para salvarnos a quienes, a nosotros. Pero así como Él murió en la cruz, así también nos dice Él, déjalo todo, carga tu cruz y sígueme. Amén. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al final, seamos crucificados como Él también crucificó la carne en la cruz. La carne. Amén. La carne, porque es inevitable que todo el que vive no muera. Me refiero a la vida del hombre como no naces
¿verdad? El día de tu nacimiento, pero así como hay un día de nacimiento, también hay un día de muerte. Es imposible que alguien desvíe o se vaya a librar de esto, para que me entiendan. Salvo que sea llamado como Enoc o como Elías, por ejemplo, ¿no? Que fueron arrebatados. Pero Dios lo puede hacer, bendito sea su nombre. Él lo puede hacer, pero no todos, hermanos. La mayoría de todos nosotros, bendito sea su nombre, nacemos y un día vamos a morir, el cual ya tiene preparado el Señor. Amén. Entonces Dios te dice que para entrar en pacto con Él, para que tú recibas ese poder como lo recibió la mujer cuando lo tocó, necesitas tocarlo, hermano. Necesitas tocarlo, no necesitas apretarlo con violencia y decirle dame. No, necesitas tocarlo. Cuando dices tocarlo, no vuelvo a repetir, no es de tocar así, como dices, si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Pero por qué? Porque sabía que el manto le cubría su cuerpo, bendito sea su nombre, lo cubría a él. Amén. Entonces miren, si solamente con tocarle el manto la mujer fue sana, ahora imagínense si Dios nos tocase directamente en nuestro cuerpo. Se darían cuenta cómo es que nosotros podemos recibir el poder. Amén. Entonces, ya termino, amados hermanos, es rápido. Miren, no va a haber forma de recibir poder si tú no entras en pacto con Él. Lo digo abiertamente y se los digo así. Esta es la clave. Él ya murió en la cruz por nosotros. Y resucitó. Y está vivo y vive para siempre. Bendito sea su nombre y viene por nosotros. Gloria sea a Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Mientras tanto, para que nosotros entremos en ese pacto, ¿verdad? Es necesario que dejemos todo, y cuando decimos dejemos todo se refiere precisamente a no permitirle a nada terrenal, ni nada que me guste, ni nada que yo ame, ni inclusive hasta mi propio hijo, dice la palabra de Dios, pues el que ama más a su hijo no es que él, dice, no es digno de él. Amén. Entonces, para entrar en ese pacto tú tienes que dejarlo completamente todo en las manos del Señor. Tu vida completamente en las manos del Señor, tu país en las manos del Señor, tu economía en las manos del Señor, la salud tuya en las manos del Señor. Amén. Para que si Él quiere partas, para que si Él quiere no partas, para que si Él quiere te quite, para que si Él quiere, permita que te quiten, o para que si Él quiere te bendiga. Hermanos, la vida es en un mover así. 2x3 se va. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que si sufres, dice llores como si no sufrieras. Y que si gozas y disfrutas porque estás bendecido, dice goces como si no fueras bendecido. ¿Por qué? Porque la vida es corta, la vida es como la sombra que pasa, viene y se va. Amén. Así que el Señor te pide que tú renuncies completamente a toda tu vida y la entregues a Él, que cargues tu cruz, que precisamente son esas pruebas en medio del camino, hasta el final, para ser crucificado, ¿verdad? Tu carne ahí para que muera, para que cuando llegue el día de tu muerte tú seas completamente salvo. Pero recuerden, no es apretando, no es empujando, no es rechazando. Yo hablé con los hermanos y les dije, lo empujaban, ¿no? Es otra forma de decir, lo apretaban, porque todos, no sé, si alguna vez algunos han tenido la oportunidad de ir a un concierto, a un recital, vean ustedes cómo es que de repente cuando son multitudes se empujan, es imposible de repente que no se empujen, ¿no? Y empujarse, hermanos, es lo mismo que apretarse, es lo mismo que ser violento, es lo mismo que rechazar. Por eso es que yo les muestro cómo es que a Él lo dejaron. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos lo dejaron, o sea, lo abandonaron. ¿Por qué? Lo rechazaron, lo empujaron, lo rechazaron. Amén. No es lo mismo empujar y rechazar, no es lo mismo apretar, ser violento, que tocar. Cuando tú tocas humildemente desde atrás, con mucho respeto, desde atrás, es completamente distinto a ser violento y rechazar. Amén. Así que acéptalo, amado hermano, acéptalo en tu corazón, recíbelo en tu corazón y acepta el pacto que Él tiene contigo, porque es la única forma en que tú vas a recibir poder. Que el Señor te bendiga. Cristo viene pronto. Bendiciones.